¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Vanessa? Bien, doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué puedes decir de este fallo de la Sala Penal de la Corte que declara la extinción, la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de Alfredo Guachiré? Sí, asimismo, en la siesta del día de hoy fui notificado por parte de la Sala Penal, donde justamente nos comunicaban que se hizo lugar al recurso de casación que habíamos presentado contra la cola y sentencia emanado por el Tribunal de Apelación. Haciendo un poco de antecedente, el señor Alfredo Guachiré había sido juzgado en un juicio oral donde le habían impuesto una sanción de 3 años y 9 meses, pero ya dentro de este juzgamiento se había presentado como incidentes previos al inicio del juicio, que a criterio de la defensa, que en ese momento ejercía la representación de Alfredo Guachiré, se hacía mención de que la causa ya se encontraba prescripta. Dicha situación no fue atendida o fue rechazada la incidencia por parte del Tribunal de Sentencia y igualmente continuó el proceso hasta llegar a etapa de sentencia, es decir, la condena que se le había impuesto. Posteriormente, en ese momento, el señor Alfredo Guachiré recurre a la defensa pública, es el momento donde yo tomo intervención en el expediente y mi labor inició básicamente con la apelación especial contra la sentencia emitida a primera instancia. Y básicamente lo que yo pude notar al momento que Alfredo Guachiré recurrió a la defensa pública era que efectivamente se encontraba prescrita la acción penal al momento de iniciarse el juzgamiento. Y por distintos motivos, tanto el Tribunal de Sentencia en su oportunidad como el Tribunal de Apelación posteriormente habían rechazado dichos planteamientos, que fue lo que motivó nuevamente a la defensa, a esta defensa, a recurrir en grado de, o sea, a través del recurso extraordinario de casación. Doctor, entonces hace Que poco nomás tomaste intervención en esta causa. yo tomé intervención en mayo del año 2020, hace De- un año en aproximadamente. abril fue la sentencia, ¿verdad? Sí, en abril fue la sentencia de primera Ujú, de instancia. primera instancia, sí. Y posteriormente ahí fue que el señor Alfredo Bachelet recurrió. O sea, yo no participé de la audiencia de juicio oral, participé a partir del Tribunal de Apelación, de la grado de apelación. ¿Y qué pensás, doctor, de lo que ordena también la Corte, una auditoría al expediente? Porque acá hay un responsable, el transcurso del tiempo. Sí, efectivamente va a haber que analizar quiénes son o cuáles son los operadores de justicia que tuvieron a su cargo este expediente y qué es lo que motivó a que se demorase casi 11 años en llegar a una culminación en esta causa. Acá lo destacable del fallo de la Corte Suprema de Justicia es que hace mención justamente de la figura de la prescripción, donde se hace, o sea, el Código Penal hace una sanción, establece como una suerte de sanción a los operadores de justicia que dentro de un plazo determinado no puedan resolver un litigio, es decir, dentro de un plazo determinado no puedan llegar a la culminación de un proceso. Eso de alguna manera también acarrea justamente la responsabilidad de los mismos, que es lo que ocurrió en este caso, y que se ordene una auditoría a fin de deslindar responsabilidades, creo que es lo que corresponde, pero como le digo, lo importante es que en este caso la Corte analizó dicha cuestión y notó que efectivamente al momento que llegaba a estudio ante la Corte Suprema de Justicia también se encontraba prescrita la causa. Fuera lo que es, son los artículos de lo que dice la prescripción de la causa. ¿Por qué prescribió exactamente? ¿Cuántos años llevó esta causa desde sus inicios? En el 2009, tengo entendido. 2009. Ujú. O sea, la figura de la prescripción es la siguiente. Lo que básicamente se hace es que el Estado tiene un tiempo determinado para poder eh, encontrar si una persona tuvo o no responsabilidad en la comisión de un hecho. Y ese plazo empieza a correr inmediatamente posterior a que se haya desarrollado la conducta, es decir, de que se haya cometido el supuesto hecho. En este caso, se tiene como base del hecho que se le investigaba al señor Guachiré, si mal no recuerdo, el 24 de diciembre de 2009. Y ahí se tiene como otro elemento que se tiene en consideración justamente es la expectativa de sanción que una persona puede tener. En este caso, por el tipo de lesión de confianza, el señor Alfredo Guachiré podría ser condenado hasta una pena de 5 años. Y la ley básicamente dice que desde el momento que culmina la conducta hasta transcurrido el plazo máximo de sanción, tiene que haber una finalización del juicio, que sería un plazo de 5 años. Pero ese plazo de 5 años puede ser interrumpido, es decir, si dentro de ese plazo de 5 años la persona es imputada, acusada o su causa elevada a juicio oral,
ese plazo se interrumpe. Y Pero vuelve después desde sigue cero. diciendo, vuelve desde cero, Ujú. exactamente, pero después dice la ley y sigue diciendo, pero independientemente de esas interrupciones, si transcurre el doble del plazo de la sanción que una persona podría hacer, que le podría aplicar, indefectiblemente prescribe la acción, es decir, la sanción. Entonces, al ser el marco penal de 5 años, tenemos que la prescripción por el doble del plazo se daba a los 10 años. Y ahí se tiene que computar desde el 24 de diciembre del 2009 hasta el 24 de diciembre del año 2019. Es decir, el 24 de diciembre a las 00 horas, la causa de Alfredo Bachelet prescribió. En el 2019 ya prescribió. Sí, por eso, al momento que se inició la audiencia de juicio oral, ya se encontraba prescripta la acción. O sea, realmente la figura es prescripción de la sanción, es lo que prescribe. O sea, lo que prescribe es el derecho que tiene el Estado de sancionarle a la persona. Se Sería entendió como un caso. perfectamente, Sí, claro. En todo caso, o sea, si hubo algo que interrumpa, alguna acción que pueda interrumpir, entonces se quedan los 5 años. Pero si no pasó eso, se cuenta el doble, hasta 10 años. exactamente. O sea, por ejemplo, ¿qué interrumpe? El artículo 102 del Código Sí, Penal acá tengo. hace una cita cuáles son los elementos que pueden interrumpir. Por Ujú. ejemplo, eh, la imputación, la acusación, el auto de apertura judicial, una sentencia, todos esos hechos, todos esos actos prescriben, o sea, interrumpen la prescripción. Pero si transcurre igualmente el doble, indefectiblemente se da la prescripción Ya de no las hay, ya sanciones. no hay excepciones. No hay forma o sea, que pueda seguir el juzgamiento de ese proceso. Y como le digo, esa es una situación que se había planteado en todas las instancias y fue la Corte Suprema de Justicia la que de alguna manera pudo terminar aclarando esa situación que efectivamente se había dado la prescripción. Y como dice la misma resolución, sí, sería importante de alguna manera analizar dónde fue la etapa donde tuvo mayor dilación para que pueda avanzar el proceso, pero que no afecta con respecto al señor Alfredo Bachelet, es decir, al representado por la defensa pública. ¿Cómo queda el antecedente del caso, del expediente, de las personas condenadas? Porque la fiscal Victoria Acuña, estuvimos hablando con ella recién, y ella dijo que el caso quedó prácticamente impune porque un tribunal de sentencia les condenó, se confirmó en segunda instancia, y la corte no dice que son inocentes, sino que simplemente transcurrió el plazo. No, o sea, la parte dispositiva de la resolución hace mención, o sea, con lo que respecta al señor Alfredo Bachelet, se hace mención de que se ordena, o sea, queda operada la prescripción de la acción, dice la Corte, y posteriormente ordena el sobreseimiento definitivo. O sea, uno de los motivos y el sobreseimiento definitivo hace que automáticamente se ordene que se borre cualquier tipo de registro, cualquier tipo de información que haya contra la persona en registros judiciales. Es decir, el señor Alfredo Bachelet, si solicita el día lunes sus antecedentes penales, no tendría que figurarle esta causa. Eso en una cuestión oficial ya es como que ya están desvinculados totalmente del caso. Sí, totalmente, ya, o sea, se culminó este proceso. No hay una etapa posterior que pueda volver a revisar esta situación. Si la sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia es, como sabemos, es la última instancia y no hay posibilidad de que sea revisada nuevamente. No te pregunto sobre el juicio porque, bueno, asumiste después, doctor, pero insisto con esto. Estamos hablando de un caso de corrupción pública. Acá hay una Sí, sentencia condenatoria, pero por el transcurso del tiempo se le sobresee. así es. O sea, en resumen es eso, ¿verdad? Eh, Existió, pero digo, si bien es cierto, yo no participé del juzgamiento. Lo que es llamativo es que al momento que se iba a iniciar la audiencia de juicio ya se encontraba prescripta la causa. O sea, si vamos a ser objetivos, esa sentencia condenatoria nunca tuvo que haber sido mandada por un tribunal de sentencia, porque al momento que le llegó el expediente, o sea, al momento que iban a iniciar, no sé, al momento que le llegó, al momento que iba a iniciar la audiencia de juicio, la sanción ya se encontraba prescripta. El caso va a Lo que pasa, seguir, claro, entiendo tu postura, pero el caso, el expediente va a ser analizado ahora por un departamento de auditoría para ver quiénes son los responsables del transcurso del tiempo, si es que
¿Se resolvió fuera de plazo algún incidente, algún recurso? ¿Qué decís sobre eso, doctor? ¿Cómo va a seguir la causa así? La Sí, experiencia. pero eso van a derivar sanciones, o sea, van a resultar, va a tener como resultado algún tipo de sanción administrativa o eventualmente algún tipo de consecuencia, pero con respecto a los operadores de justicia, no así con respecto a las personas que habían sido procesadas. La Es decir, defensa el no. señor, y lo que pasa es que los que tienen que, o sea, si bien es cierto es la defensa o el Ministerio Público en su momento, al momento de interponer recursos, de alguna manera pueden hacer que se entorpezca el normal desarrollo del proceso, los que tienen que de alguna manera destrabar estas situaciones es el órgano jurisdiccional. O sea, porque eso es lo que siempre se reclama, que el órgano jurisdiccional, o sea, los órganos jurisdiccionales tienen los mecanismos y los recursos para poder destrabar estas situaciones en lo que conocemos normalmente como la interposición de chicanas por parte de los intervinientes. Yo creo que la Corte Suprema en varias ocasiones ha dictado acordadas reglamentos y la misma ley le da ciertas atribuciones a los órganos jurisdiccionales para poder destrabar esta situación. Por eso muchas veces nosotros discutimos, y eso hablo desde el punto de vista del ejercicio de la defensa, muchas veces se dice que la interposición de un recurso o de una apelación algunos ven como o se presenta como una chicana, y cuando realmente es un derecho que tiene cualquier persona de recurrir a una sentencia a la cual no está conforme, se siente agraviada. Totalmente. El derecho de revisión. Así mismo, es Ujú. decir, puede ser interpretado por mi contraparte como que yo estoy chicaneando y estoy recurriendo a una sentencia. Por ejemplo, como se dice, en la autoapertura juicio oral muchos dicen que es irrecurrible, la propia ley lo dice, pero existen situaciones en donde se habilita los mecanismos para poder recurrir parte de esa autoapertura juicio oral, y algunos dicen que eso es una chicana, pero hay que también ponerse desde el punto de vista de la persona que está siendo sometida a proceso, y si ve que hay una resolución que es injusta o que cree que es injusta, nadie puede privar el derecho de que recurra y solicitar que un órgano superior analice la decisión del órgano inferior. Y Pero muchas veces eso es lo que es interpretado como chicana, por ejemplo. Pero también, doctor, hay algunos incidentes que son muy dilatorios, que no corresponden, van hasta la corte presentando algunos incidentes que no corresponden. Hay veces que No, o tienen sea, derecho, hay veces que no. categóricamente que hay, o sea, tampoco vamos a negar que hay veces que Sí, se recurren a planteamiento de incidencia o de exceso de recursos, por decir. O sea, yo no niego esa situación, pero solamente que hay que saber distinguir. Y en esos casos, por ejemplo, cuando dentro del ejercicio de la defensa una persona está planteando constantemente recusaciones o incidencias que pueden ser dilatorias, como estás diciendo, ahí es donde yo digo que el órgano jurisdiccional tiene los mecanismos habilitados para poder corregir esa situación. Es decir, el órgano jurisdiccional sabe y tiene la potestad, inclusive el poder disciplinario dentro de los procesos, para tratar de evitar esa claro. constante intención de dilatar el proceso. Claro, y el órgano jurisdiccional es la corte, tiene que actuar a tiempo para que no vuelva a pasar esto. Pero El órgano jurisdiccional, me refiero desde primera instancia sí, hasta la Corte Suprema de Justicia. el Poder Pero Judicial, por eso, digamos. Ujú. el Poder Judicial, pero por eso es Sí. importante esta situación de que se haga una auditoría y que se pueda deslindar efectivamente la responsabilidad de todas las personas, de todos los intervinientes. Bueno, doctor, te agradezco mucho tu tiempo. No hay por qué. Las órdenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Rodrigo Álvarez, él es defensor público, ejerció la defensa de Alfredo Guachiré ya en segunda instancia.